Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando estamos hablando de la violencia, si recuerdan, estamos hablando de algunos videos de cómo nosotros podemos leer la mentalidad del delincuente y si hay una intención, ¿verdad? Y le digo, lo que hemos estado comentando es un poco la referencia de dónde sacamos nosotros esta información y en qué la basamos. Y una de las cosas que le quiero comentar, porque le digo, lo vamos a seguir expandiendo ese tema, quiero saturarlo porque, amigos y amigas, estamos hablando de la posibilidad de salvarse su vida, o salvar la vida de un familiar, o salvar la vida de una amistad, o por lo menos entender un poco más la cuestión del delito. Y sí, mucha gente me dice, no, porque en Estados Unidos ustedes son muy violentos. Y efectivamente, amigos, amigas, tenemos esa cultura de la violencia, además tenemos esa cultura de la droga, tenemos una cultura de alcoholismo, o sea, tenemos muchos defectos. Es un país fabuloso, tiene grandes cosas, pero también tiene grandes defectos. Y a mí me ha tocado trabajar precisamente en eso, en los grandes, en la parte de la seguridad, del delito, y conozco bastante el tema de esto, y entonces una de las cosas que conozco es el tema de la violencia, obviamente, porque he estado en ese ambiente, en ese mundo durante casi 40 años y sigo estando en ese lugar porque estoy constantemente al día en lo que pasa, en las entrevistas, estoy siempre yendo a conferencias, doy conferencias, veo, estudio, entonces estoy muy al día de todo esto. Y lo que sí le voy a decir es una cosa. Además de conocer bien el tema del delito aquí en Estados Unidos, del crimen en Estados Unidos, conozco también nuestra familia, nuestra gente, ¿verdad? Nuestros países. O sea, una de las cosas que he tenido la gran oportunidad es de viajar. O sea, no crea que nomás Estados Unidos. He viajado por todo Estados Unidos, pero también he viajado por todo el mundo, pero Europa y Asia. Pero he trabajado mucho en Latinoamérica, he trabajado mucho en nuestros países, he trabajado en Centroamérica, he trabajado en Sudamérica. Conozco nuestra mentalidad. Y sí, la idiosincrasia de nuestra gente es distinta, la idea de la violencia es distinta, porque como yo les comentaba, una cosa es la violencia que se despliega en el crimen organizado, en el narcotráfico, un poco la violencia que yo hablaba en las escuelas aquí, o la violencia que nosotros vemos, por ejemplo, en la parte del trabajo, el laboral y demás. Pero le voy a decir una cosa, vemos mucha violencia que copian esa ideología de Estados Unidos en nuestros países. O sea, una de las cosas que desafortunadamente sucede en Estados Unidos es que la gente no solo copia lo bueno de las costumbres, sino también lo malo. O sea, antes el crimen era limitado en algunas cosas a Estados Unidos. Por ejemplo, el consumo de droga era mucho más grande en Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día, si analizamos en nuestros países, hay mucho consumo de droga. Igualmente con la violencia. La violencia hoy en día se pone bastante seria en nuestros países, y si usted va y habla con mujeres, por ejemplo, en algunos de estos países, vemos que el femicidio es tan serio en nuestros países como lo es aquí en Estados Unidos. Vemos que la delincuencia violenta en el momento de hacer es mucho más violenta a lo mejor aquí, pero hay muchos individuos en sus países que también acuden a la violencia, y muy seriamente. Entonces, lo que le quiero decir con esto, amigos y amigas, es que no se confíe. El hecho de que no viva porque Estados Unidos es un país mucho más a lo mejor violento y demás, no pudiera esto suceder o suceda en su país. No seamos ingenuos, tenemos mucha violencia en nuestros países también. Si vamos a ciertos lugares en Centroamérica donde son controlados por ciertos grupos delictivos, de pandillas y demás, el delito es muy serio. Claro, a lo mejor usted no es afectado, pero le aseguro que usted sí conoce a alguien que sí fue afectado por este tipo de delincuencia, por este tipo de agresión, por este tipo de violencia. Lo mismo ocurre con la violencia familiar. Nosotros también tenemos en nuestros países un gran problema de alcoholismo, un gran problema de consumo de droga y un gran problema de violencia doméstica. Tanto, mucho más obviamente de los hombres hacia las mujeres, pero también hay un grupo de mujeres que atacan a los hombres. Aquí nos ha sucedido. Entonces, tiene usted que estar consciente que cuando yo le estoy hablando de la violencia, le estoy hablando que esto le puede ocurrir a usted en cualquier momento. Usted, si vive en una ciudad cosmopolita o en una ciudad pequeña, el delincuente vive en ambas. Y el delincuente es transitorio, o sea,
se pasa de un lado para otro en cuestión de minutos, de segundos, de tiempos, porque hay vehículos, porque hoy se sube un avión uno y puede aterrizar en cualquier parte del mundo y estar socializando con alguien en un país, y a las 2 horas o a las 5 horas o a las 8 o a las 10 horas o 2 días después está socializando con otro. Y la delincuencia se repite, es igual en todo el mundo. Entonces, cuando yo le hablo de la violencia y cuando yo le comentaba a ustedes de cómo actuar, no es que esto simplemente lo estamos utilizando por la gente que tenemos aquí. Ese mismo comportamiento también lo tenemos en nuestros países. El delincuente que opera aquí opera muy similar. Tendrá otro idioma, tendrá otra idiosincrasia, tendrá otro tipo de mentalidad, pero el delincuente siempre quiere hacer varias cosas. Quitarle su propiedad, abusar de su poder, de amedrentarlo y darle miedo, y tratar de asustarlo, y si puede, además de quitarle dinero y demás, abusar de usted, sobre todo si son mujeres. Entonces, quiero que entiendan que todo esto tiene un sentido, porque no crea que porque usted está en un país que a lo mejor no pasa nada o no pasa el tiempo, no le va a pasar. Esto está pasando en todo el mundo, en todo momento. Entonces tenemos que estar activos, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar pensando en esto que yo les he estado comentando. ¿Qué vamos a hacer si algo similar a esto nos pasa a nosotros? Y esto es lo que vamos a tratar de continuar en los próximos videos, para ver cómo podemos nosotros aprender de situaciones delictivas que han sucedido aquí, pero que han sucedido también en otros países, en las que yo les voy a comentar como una lección para ir dando cuenta de lo que podemos hacer. Amigos, amigas, un placer estar con ustedes siempre. Les mando un fuerte abrazo. Comentarios son siempre bienvenidos y nos vemos muy pronto.